valor de estos libros, la pertinencia de estos libros se va a discutir constantemente según ese horizonte de circunstancias, según el nuevo contexto, digamos, las nuevas demandas. Nosotros los más infieles se ha convertido, digamos, de alguna manera en como un libro casi canónico para estudiar el arte cubano. Pienso que si ocurriera lo mismo con el tiempo es el que va a tener, digamos, esa última palabra. Vamos a hablar del proyecto de antología Lenguaje Sucio 1 y 2, Narraciones Críticas sobre el Arte Cubano, que da continuidad a la antología primera de 2007, 2008, no recuerdo exactamente el año, que fue publicada por el CNA de Murcia, y era Nosotros los más infieles, que fue, digamos, como ese primer gran volumen sobre la crítica cubana de los años 90, aunque contaba ya justamente con firmas anteriores, pero hace como un gran mapa de lo que se había escrito hasta entonces sobre el arte cubano dentro y fuera de la isla. Lenguaje Sucio, que edita Editorial Hipermedia, es justamente la continuación, por decirlo así, de este gran volumen primero, y este se hace en 2 tomos. Estos libros responden, es precisamente una cosa que dijo una vez Rufo Caballero, y es que como Nosotros los más infieles se pensó fuera de Cuba y como Lenguaje Sucio también se hace fuera de Cuba. Es decir, lo más importante de estos libros es justamente que se está pensando el proceso del arte cubano, se está pensando Cuba, se está generando pensamiento crítico, masa crítica, desde fuera de la isla y desde fuera de la institución cubana. Es decir, estos son libros que en realidad debían de haberse hecho, digamos, en la propia Academia de Artes y Letras de la Universidad de La Habana o producidos por el sistema institucional cubano, sin embargo, se hacen fuera de eso, se hacen precisamente y se piensa en el exilio. La idea, insisto, es mapear el pensamiento crítico, es decir, estos libros tienen un sentido, digamos, patrimonial. Son casi 30 años de crítica cubana condensados en 3 grandes volúmenes. Nosotros los más infieles, Narraciones Críticas sobre el Arte Cubano, 1993-2005, y luego Lenguaje Sucio, Narraciones Críticas sobre el Arte Cubano, que aquí no puse, digamos, un arco temporal, pero continúa esa fecha, 2005, hasta hace apenas 2 años. Es decir, este libro se publicó hace 2 años, justamente antes del fenómeno pandemia. Estos libros lo que han generado es un campo, una masa crítica, un carácter, digamos, un escenario patrimonial para resguardar el pensamiento crítico. También siento que son libros como, por ejemplo, cuando yo hago Lenguaje Sucio, una de las cosas que más me llamó la atención y que más de eso me gustó es que en muchos de los textos, en muchas de las citas, de los ensayos que configuran este mapa, aparece como referencia el libro Nosotros los más infieles. Pero claro, ya habían pasado casi, digamos, no sé, 12 años o 13, 14 años. Y yo pienso que este tipo de libro, este tipo de volumen, este tipo de ejercicio intelectual debe ser valorado con distancia crítica y con distancia, digamos, histórica. Es decir, ahora mismo hablar de Lenguaje Sucio todavía es un libro, como quiera que sea, es muy reciente, y aunque el prologuista, en este caso, Fernando Castro Flores, decía que es un volumen que estaba condenado a convertirse también en canónico, como Nosotros los más infieles, lo cierto es que es el tiempo el que va a colocar las cosas, el que va a decir cuál es el lugar de todo esto. Pienso que lo más importante de estos volúmenes, de ambos volúmenes, Lenguaje Sucio 1 y 2, es esa capacidad que tiene de salvaguardar el mapa de la crítica desde la distancia. Bueno, después también de Lenguaje Sucio, publiqué con Aduana Vieja el libro Gramática de Resistencia, que lo armé en 2 grandes capítulos. Un primer capítulo que recoge ensayos y artículos de carácter monográfico sobre obras, artistas o fenómenos, y una segunda parte, que además prologó el joven crítico Jorge Pérez, donde lo que hice fue una selección de muchos posts que había publicado en Instagram, en la cuenta anterior de Instagram, y recuperé, digamos, todos esos textos. Hay una cosa también que tiene que ver con el tema del lugar de la crítica, o el lugar desde el que yo hablo. Siempre se habla de críticos o de historiadores o de intelectuales que apenas tienen, qué sé yo, 4 páginas escritas. Yo creo que en eso sí, bueno, la deformación de la universidad. Yo hago crítica todos los días, absolutamente todos los días. Yo escribo todos los días, evalúo obras, hablo sobre poéticas, me meto en internet y busco, por ejemplo, en Instagram, veo qué está pasando en Brasil, en Alemania, en contextos que me interesan, y escribo todos los días. Estos libros, de alguna manera, son también compilaciones de textos críticos, en este caso, uno personal, en el otro Lenguaje Sucio, digamos, generacional, pero es esta manera o esta voluntad de asentar el ejercicio crítico en volúmenes concretos que no se dispersen luego en el tiempo o en el espacio virtual. Cuando se hizo, por ejemplo, el volumen Nosotros los más infieles, Narraciones Críticas sobre el Arte Cubano,
En ese caso, casi todos los textos provenían de catálogos, de revistas especializadas. Sin embargo, cuando se edita Lenguaje Sucio, una de las cuestiones más, digamos, notables a la hora de hacer la selección de textos es que el asentamiento de la crítica era absolutamente cubista, era poliédrico, es decir, muchos de los textos estaban publicados en Internet, en las revistas independientes, muchos textos publicados fuera de Cuba y en estas mismas publicaciones, con lo cual se ponía en evidencia el hecho de que esa, ese desborde de la crítica más allá del texto, digamos, del espacio institucional o del espacio académico o del espacio propiamente de la revista especializada. Por ejemplo, el libro se pudo hacer gracias también a la frenética actividad en un medio como Facebook, que ahora no lo uso, pero en ese momento lo usé. Y justamente el acceso a la mayor parte de los textos o a la mayor parte de los autores que conforman estos dos volúmenes fue precisamente a través de estas plataformas. Facebook fundamentalmente. Era, digamos, un ejercicio constantemente de interpelación a los propios críticos, los críticos que están en Miami, en La Habana, en México. Fue reunir casi todo este mapa a partir justamente de un espacio como Facebook. Es una plataforma de pensamiento crítico, es una plataforma de ir dejando constancia, ¿sabes? De ese itinerario, de ese pensamiento, como también espontáneo, expedito, ¿sabes? Sin tener tampoco que estar justamente sujeto a tantas mediaciones. Es decir, vas viendo exposiciones, vas dejando constancia crítica de todos esos recorridos, de los viajes, de las experiencias con los talleres de los artistas, con los propios artistas,